Bien, en esta clase vamos a hablar de las propiedades periódicas. El contenido que vamos a ver es propiedades periódicas, las generalidades, definiciones, propiedades físicas de los elementos, propiedades relativas al tamaño de los átomos y de los iones, propiedades energéticas, propiedades de los compuestos binarios, básicamente óxidos e hidruros, y de metales. Para comenzar, presentamos la tabla periódica. ¿A qué se llama algo periódico? Algo que se repite con determinada frecuencia. En la tabla periódica que tenemos el conjunto de los símbolos de elementos químicos ordenados de acuerdo al número atómico creciente. Estos elementos, su símbolo ha sido determinado ya sea a raíz del nombre en algún idioma, como ser el sodio, que no coincide con su palabra en castellano, viene de natrium, el potasio de kalium, y así sucesivamente. Otros que tienen igual símbolo, por ejemplo con L, lantano, también lleva una segunda letra que es minúscula, y el litio, que para diferenciarlo lleva la I. Bueno, esta tabla periódica se debe a Dmitri Ivanovich Mendeleev y es una tabla de doble entrada. ¿Qué quiere decir esto? Partimos de grupos, que son grupos o familias, que son los conjuntos de elementos ordenados verticalmente, y estos elementos están ordenados del grupo 1 al grupo 18. El elemento mal ubicado en la tabla periódica es el hidrógeno, dado que en este grupo pertenecería a los metales y sin embargo el hidrógeno es un no metal. Ya dijimos que el hidrógeno podría estar ubicado también en el grupo 7A, dado que le falta un electrón para llegar a 2 y constituir así dentro de su periodo la teoría del octeto. También tenemos dentro de la tabla periódica podemos distinguir los periodos, que son el conjunto de elementos ordenados horizontalmente. Son 7 los periodos, van desde el periodo 1 al periodo 7, y dentro de ellos siempre comienzan con un metal y termina con un no metal. Al llegar al elemento número atómico 57, como el lantano y el 89, se observa que estos se encuentran en la parte inferior. Esto se hizo para evitar de que sea tan extensa la tabla periódica. Muy bien, tenemos organizados entonces los elementos. Y también lo que sería interesante destacar es que muchos de los grupos reciben nombres específicos, como el grupo 1A, que es de los metales alcalinos, el grupo 2A, metales alcalinos térreos, el grupo 7, como el de los halógenos, el grupo 8, gases nobles raros o inertes. Llamados así porque hay pocos elementos o compuestos que formen estos elementos, de manera tal de que por ello se denominan nobles o inertes, y en base a ello están hechas la teoría del octeto. Bien, los elementos dentro de un grupo tienen similitudes debido a que tienen igual configuración electrónica. Todos los elementos que están en el grupo 1 tendrán NS1. ¿Por qué NN? Por el periodo. Para el hidrógeno será 1S1, para el litio 2S1, 3S1, estoy hablando de la configuración electrónica de valencia. Dentro de un periodo también observamos variaciones gradual debido a que aumenta el número atómico en forma gradual. Y en diagonal nosotros vamos a encontrar que hay similitudes del litio, por ejemplo, se parece más al magnesio y al calcio que a los elementos de su propio grupo. Esto se debe a la densidad de carga. ¿Qué es la densidad de carga? Es el número de electrones de valencia dividido en el volumen atómico. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el elemento litio y el elemento magnesio. Vimos que en la tabla periódica estaban en diagonal. El radio atómico del litio es 152 picómetros, el del magnesio 160 picómetros. El radio iónico del litio es 60, mientras que el del magnesio es 65. Ahí vemos que la densidad de carga, si nosotros hacemos una analogía entre los radios, vemos que son similares. Por esa razón es que la similitud en diagonal depende de la densidad de carga. Dentro de las propiedades físicas nosotros podemos establecer algunas generalidades, tales como que tienen que ver con la desconfiguración electrónica.
cuando los átomos poseen una estructura electrónica completa, o como consecuencia de ello no van a formar enlaces con nadie, tenemos entonces que el elemento es monoatómico y van a tener una unión entre átomos covalente, una atracción entre las moléculas una vez que se han formado de fuerzas de Van der Waals y constituye la materia como un sólido molecular. También cuando el átomo solo puede formar un enlace simple, como por ejemplo los halógenos, usa toda su capacidad de combinación en formar enlaces múltiples, las moléculas serán diatómicas. Y el sólido que formen van a ser un sólido molecular. ¿Por qué? Porque la unión entre los átomos es unión covalente. Cuando no toda la capacidad de combinación es utilizada para formar moléculas diatómicas, se va a presentar el caso de que sean moléculas poliatómicas, dado el caso del fósforo blanco, el arsénico blanco y el azufre octatómico. O bien, van a formar moléculas gigantes como el carbono grafito, el carbono diamante, silicio, boro o el fósforo rojo. Las moléculas poliatómicas van a formar sólidos moleculares y las moléculas gigantes van a formar sólidos covalentes. Aquí tenemos el fósforo blanco, una estructura de 4 átomos de carbono unidos en forma tetraédrica, y la del fósforo rojo van a ser 2 estructuras tetraédricas unidas a través de los fósforos. También hemos hablado del carbono grafito. El carbono grafito está formado por planos hexagonales donde cada esfera representa un carbono y a su vez este plano se une con otro a través de débiles fuerzas de Van der Waals. La hibridación del carbono acá es sp2 y cada lámina se puede desplazar una respecto a la otra, razón por la cual el grafito puede rayar el papel. Una variedad alotrópica del carbono es el carbono diamante, en el cual también son átomos de carbono pero unidos tetraédricamente, esto ya está en el espacio, y a su vez circunscriptos dentro de una estructura de un cubo. La hibridación del carbono sería sp3. Esa característica le determina que tenga elevada dureza, elevado punto de fusión, elevado punto de ebullición. Elementos con un número de electrones de valencia menor que el número de órbitas serán metales. Esto se cumple normalmente para los metales de representativos. ¿Cuáles son los elementos, los metales representativos? Son los de los grupos A, 1A y 2A. Bueno, si tenemos en cuenta otra propiedad física como la conducción eléctrica, veremos que el comportamiento de la sustancia frente a un campo eléctrico es variada. Si es un metal, va a tener una elevada conductividad eléctrica. La conductividad se mide en ohmio a la -1 por centímetro a la -1. Luego tenemos los semimetales que tienen una conductividad baja, ejemplo el bismuto y el antimonio, y los no metales que no tienen conductividad eléctrica. Esto lo habían explicado a partir de la teoría de enlaces. Recordamos la teoría de orbitales moleculares. Entonces hay que repasar esta parte. ¿Cómo es lo que vamos a decir? Decimos que los metales conducen la corriente eléctrica porque tienen una capa de valencia y una capa de conducción que se superponen. Al superponerse, los electrones pueden pasar fácilmente de un nivel a otro. No así si aumentamos la temperatura. ¿Por qué? Porque se interfiere. Entonces lo que hacen es los electrones vibran tanto que impiden la conducción eléctrica. En cambio, en los semimetales vamos a tener la superposición entre la capa de valencia y la capa de conducción no es grande, sino que es pequeña. Entonces los electrones pueden saltar de un nivel a otro favoreciendo la conducción, pero baja debido a esa separación entre los niveles. Propiedades relativas al tamaño, tenemos que hablar del radio atómico, de un radio iónico, del radio de Van der Waals, y si los compuestos, los elementos están unidos, tenemos que tener en cuenta el tipo de unión. Si el tipo de unión es covalente, hablamos de radio covalente; si el tipo de unión es iónica, hablamos de radio iónico; y si es metales, radio metálico. Bien,
Definir el radio es difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que el átomo está rodeado por una capa difusa, una nube electrónica difusa, por lo tanto es difícil determinar dónde comienza, más bien dónde termina. Entonces lo que se puede hacer es hablar con aproximación. Por ejemplo, para el caso de átomos iguales, hablamos de un radio atómico como la distancia entre dos núcleos y el orbital más externo. El radio atómico va a variar dentro de un grupo, aumenta a medida que aumenta el número atómico. ¿Por qué es eso? Porque aumenta el número de capas. A medida que voy descendiendo en un grupo, aumenta el número de capas. Por lo tanto, el átomo tiene mayor radio. En un periodo, el radio disminuye desde los metales hacia los no metales. ¿Por qué es eso? Debido a la atracción de la carga nuclear hacia los electrones de valencia. Por ejemplo, si tomamos el periodo en el que se encuentra el litio, que es el periodo 2, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, vemos que a medida que aumenta el número de electrones, también aumentaría el número de protones, porque va aumentando el número atómico. Por lo tanto, aumenta la atracción del núcleo hacia los electrones de valencia. El radio de Van der Waals, ¿qué se va a dar cuando tengamos átomos que no están enlazados? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Es la mínima distancia de aproximación entre átomos que no están enlazados, o sea, cuando las capas de valencia de los dos átomos entran en contacto, sin que exista un enlace. Ya van a ver la diferencia cuando hablemos de enlace covalente. En el radio de Van der Waals está dado en nanómetros. Acá vemos que para un periodo, un grupo, como el carbono y el silicio, el radio de Van der Waals aumenta. También aumenta en el grupo del nitrógeno y en el grupo del oxígeno. Bien, ¿qué importancia tiene el radio de Van der Waals? Este va a tener importancia en cristales de compuestos moleculares, en moléculas pequeñas y en macromoléculas biológicas. El radio covalente, eso es cuando los átomos están unidos por enlace covalente, la nube electrónica de uno de ellos se van interpenetrando hasta que llega a una distancia de mínima acercamiento que va a depender del núcleo de los átomos. Entonces la distancia de mínima aproximación entre dos átomos enlazados. Ahí se ve la diferencia con el caso anterior en que solamente se tocaban, acá están interpenetrándose y de manera tal de que el radio del elemento A con el radio del elemento B será el radio covalente. El radio iónico se da en compuestos iónicos. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, nosotros vamos a tener el ion sodio y el ion cloruro. Normalmente el radio del catión más el radio del anión será el radio iónico. Y el radio del catión siempre es menor que el radio del anión. Por ejemplo, si nosotros tenemos el átomo de sodio, pierde un electrón, queda con una órbita menos, de manera tal de que el radio del átomo es mayor que el radio del catión, del elemento. En el anión sucede a la inversa. ¿Por qué es eso? Porque el flúor, por ejemplo, el flúor va a adquirir un electrón. Adquirir un electrón aumenta la repulsión, por lo tanto aumenta el tamaño del anión. En general, el radio de los cationes es 85 picómetros menor que el del átomo neutro. El radio del anión es 85 picómetros mayor que el del átomo neutro. Vamos a hablar de una serie isoelectrónica. Definimos ella como un conjunto de especies químicas, moléculas o iones que tienen igual número de electrones. ¿Podemos hacer una serie isoelectrónica? Bueno, sí, teniendo en cuenta el concepto de moléculas o iones y que tienen igual número de electrones. Vamos a tomar la tabla periódica y vamos a considerar que queremos hacer una serie isoelectrónica de 10 electrones. El número de electrones está dado por el número atómico.
Entonces voy a tomar el neón para atrás. El carbono, por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones. ¿Por qué sé que tiene 4? Porque estoy hablando de la capa de valencia. Quiere decir que le faltan 4 electrones. Al nitrógeno le van a faltar 3, al oxígeno le va a faltar 2, al flúor le va a faltar 1 y al neón ninguno. Entonces veamos cómo queda esto. El carbono gana 4 electrones para llegar a 8, el nitrógeno gana 3 porque está en el grupo 5, el oxígeno gana 2 porque está en el grupo 6 y el flúor gana 1 porque está en el grupo 7 y el neón no gana ninguno. Todos ellos tienen 10 electrones. En una serie isoelectrónica, llamada así por la cantidad de electrones que tiene, que son iguales, el radio disminuye al aumentar el número atómico. ¿Cómo va a disminuir acá? Desde el carbono al neón. ¿Por qué es eso? Porque aumenta la carga nuclear, aumenta la atracción del núcleo hacia los electrones de valencia. Veamos el siguiente gráfico. En este radio, aquí vemos la variación por el nitruro, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, que es de 10 electrones, es una serie isoelectrónica de 10 electrones. Vemos que a medida que aumenta el número atómico, disminuye el radio. Lo mismo sucede acá con el silano y el resto de los elementos que forman la serie isoelectrónica. El potasio tiene 19, quiere decir que esta serie isoelectrónica es de 18 electrones. Volumen. El volumen va a depender de la atracción del núcleo hacia los electrones. Hablamos aquí de un concepto que se llama compacidad, que viene a ser la carga nuclear dividida en el volumen atómico. El volumen atómico no es otra cosa que 4/3 pi por radio al cubo. Si reemplazo en la ecuación anterior, me queda que la compacidad será igual a 3 por la carga nuclear, 4 pi radio al cubo. ¿Qué significa esto? Elementos como los metales que tienen un radio atómico grande serán menos compactos, porque son inversamente proporcionales. En cambio, los metales que tienen un radio atómico menor, será mayor la compacidad. En general, los elementos menos compactos, como los metales, tienen tendencia a ceder electrones. Su energía de ionización es baja, mientras que los que tienen una elevada compacidad tienen poca tendencia a ceder electrones, sino a recibirlos. Tienen una alta energía de ionización. Son los no metales. Si nosotros hablamos de volumen atómico, en este caso volumen atómico molar, vemos que la variación dentro de un grupo aumenta a medida que aumenta el número atómico, pero en un periodo no es regular. Esto se debe a que, por ejemplo, el sodio tiene una configuración electrónica 1s1, luego le sigue el magnesio, que tiene una configuración 1s2, a ver, veamos acá, a ver si la tengo. Acá. El sodio tiene una configuración electrónica 3s1. El magnesio se aparea en el orbital S, se aparea un electrón de manera tal de que disminuye, el átomo se contrae. ¿Por qué? Porque hay una mayor atracción del núcleo hacia el electrón de valencia. En el aluminio ingresa el primer orbital P. Este primer orbital P también va a producir un efecto de contracción. En el silicio surge el segundo y en el fósforo el tercero. Cuando va a ingresar el cuarto electrón en el orbital P, el átomo se expande. Hay un rechazo hacia los electrones en la capa de valencia, por lo tanto aumenta el volumen y continúa así sucesivamente en el cloro y en el argón, de manera tal de que el volumen primero disminuye hasta llegar al grupo 3 aproximadamente, o en el caso del periodo que estamos analizando, a llegar al azufre, y luego comienza a aumentar. El próximo periodo se inicia nuevamente con el
potasio y sigue análogo comportamiento. Propiedades energéticas, hablamos de energía de ionización, que es la mínima energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo, convertirlo en un ion gaseoso positivo. Dentro de un grupo disminuye debido al efecto pantalla. ¿Qué es efecto pantalla? A medida que nosotros descendemos en la tabla periódica aumenta el número de órbitas. Por lo tanto, la atracción del núcleo hacia los electrones de valencia se ve impedida por una capa intermedia de electrones. Eso se llama efecto pantalla. Dentro del periodo, la energía de ionización aumenta. Y luego, la electroafinidad y afinidad electrónica, que es la energía absorbida cuando un elemento toma un electrón y se convierte en un ion gaseoso negativo. Al igual que la energía de ionización, disminuye de arriba hacia abajo en un grupo debido al efecto pantalla y dentro de un periodo aumenta debido a la atracción de la carga nuclear. La electronegatividad era la energía relativa de atracción de un elemento en una unión química y en un grupo disminuye hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. Propiedades de compuestos, como compuestos binarios tenemos los óxidos. De los óxidos tenemos los iónicos que se forman entre el oxígeno, grupo 1, 2, 3 y los metales de transición. Los covalentes, que vamos a tener las moléculas discretas como los grupos 7, azufre, nitrógeno, fósforo y arsénico, y los de malla tridimensional como el silicio, selenio, teluro y antimonio, que son compuestos con oxígeno, ¿no? Y luego los compuestos no estequiométricos, que son aquellos que no tienen una relación de números enteros entre el metal y el oxígeno. Los óxidos iónicos son básicos, los covalentes son ácidos y también tenemos anfóteros. Las propiedades ácido-base las tenemos resumidas acá, como habíamos dicho, básicos, anfóteros y luego tenemos los ácidos. Los hidruros, que es la combinación del hidrógeno con los metales como el grupo 1 y 2A, son iónicos. Luego tenemos los intersticiales, que son con los elementos de transición, llamados así por el tamaño de los metales, de las moléculas de metales que son grandes comparativamente con el hidrógeno, de manera tal de que el hidrógeno ocupa los espacios vacíos que entre esas moléculas. Y luego tenemos los covalentes, que forman el boro, el grupo 4 y el grupo 7A. Hablamos de las propiedades de los hidruros, ahí tenemos todos los hidruros que forman del grupo 4, 5, 6 y 7, y hablamos de estabilidad. Será más estable cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad dentro de un periodo. Entonces ese va a ser más estable y también a medida dentro de un grupo la estabilidad disminuye con la masa molecular. Luego hablamos de fuerza ácida, que es la facilidad de ceder protones. Dentro de un periodo como del metano, el amonio, el agua y el ácido fluorhídrico, la fuerza ácida aumenta de izquierda a derecha. ¿Sí? Y hacia abajo va a influenciar el tamaño del ion. Va a aumentar de arriba hacia abajo por mayor tamaño del ion. Luego tenemos el poder reductor, que sería entonces la capacidad de separar electrones de la molécula. ¿Cuándo va a ser más fácil separar electrones de la molécula? Cuando sea menor la diferencia de electronegatividad dentro de un periodo. Entonces él sería de derecha a izquierda. Y para el grupo va a ser de arriba hacia abajo. Toxicidad de los compuestos. El orden de abundancia en la corteza terrestre y el orden de abundancia en el agua de mar está relacionada con
con la aparición de dichos elementos en la tabla periódica. Los primeros elementos son los que menos tóxicos son, los elementos más pesados son los más tóxicos, de manera tal de que podemos decir sin temor a equivocarnos o aproximadamente que los elementos que están en el periodo 6 y 7 son los más tóxicos. Hablamos de estados de oxidación. Bien, decimos que para los elementos representativos el estado de oxidación máximo corresponde al número de grupo y los negativos se alcanzan a hacer la diferencia entre el número de grupo y 8, que es lo máximo a que pueden llegar. A medida que se desciende en la tabla, los estados de oxidación positivos más elevados son menos importantes y aumentan los de estados de oxidación más bajos. Entre los posibles estados de oxidación positivo, el más estable va a ser para el primer elemento el más elevado y para el último el más bajo. Veamos en el grupo del carbono. El carbono está en el grupo 4 junto con el silicio, germanio, estaño y plomo. El máximo estado de oxidación va a ser 4. Y el estado de oxidación mínimo va a ser menos 4, que es la diferencia de 4 menos 8. El estado de oxidación más estable es el mayor para el primero y el menor para los más bajos, para el mayor número atómico. Hablamos de elementos de transición. Ninguno de los elementos de transición posee un estado de oxidación inferior a más 2. En el grupo 8 al grupo 7. En los grupos 3B y 2B puede presentarse el estado de oxidación máximo del grupo. En el grupo 8B la mayor parte poseen estados de oxidación más 4, solo el osmio y el rutenio llegan a 8. Los estados de oxidación superiores se hacen más importantes al descender en la tabla. Dentro de los metales tenemos propiedades físicas generales. La energía de enlace aumenta al aumentar los electrones de valencia. A mayor carga del catión, menor tamaño, mayor energía de enlace, mayor orden de enlace. Esto lo podemos ver si nos dan una tabla comparativa como esta, en la que es el lantano del periodo 6. Vemos que el punto de ebullición va a un aumento hasta llegar a wolframio. Y a partir del wolframio vuelve a disminuir. ¿Cómo explicamos esto? Esto lo explicamos a través de la teoría de orbitales moleculares. Por ejemplo, si comparamos el manganeso con el zinc. El manganeso tiene su configuración electrónica argón 3d5 4s2. El otro manganeso va a tener la igual configuración y luego dibujamos ahí los 5 electrones y los 5 electrones. Luego se va a producir, vamos a poner acá el punterito, vamos a producir la superposición de orbitales d. Son D los que estoy utilizando, no los S, porque son ellos los que intervienen en el enlace. Entonces ponemos los 5D y los 5D antienlazante. Entonces ahí tengo enlazante y antienlazante. Tengo para ubicar 10 electrones. Entonces voy a ubicar 1, voy a ubicar 2, 3, 4 y 5. Se aparean 6, 7, 8, 9 y 10 electrones. Se aparean estos electrones dando un orden de enlace, pares de electrones enlazantes menos pares de electrones antienlazantes, va a ser 5 el orden de enlace. Veamos qué sucede con el zinc. El zinc tiene una configuración electrónica de orbitales D y S lleno, vamos a utilizar los D, vamos a poner los 10 de acá y los 10 del otro zinc, y luego al igual que hace rato incluimos los orbitales delta y delta antienlazante. Delta, ¿por qué delta? Porque es la letra D. Entonces tengo que ubicar 20 electrones. Entonces ubico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 electrones. Eso por un lado, son 20. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total, el orden de enlace será 5 menos 5, 0.
Y aquí vemos que el manganeso tiene mayor orden de enlace que el zinc, por lo tanto tiene mayor punto de ebullición, 1900 grados, que el zinc, que tiene 907 grados. Propiedades mecánicas. La densidad está relacionada con la energía de enlace. A mayor energía de enlace, mayor densidad, y varía paralelamente a esto. La ductilidad y maleabilidad tiene que ver con la posibilidad de los desplazamientos de las capas de metales sin que se modifique la energía potencial del mismo. Vamos a cambiar el puntero. Vamos a ver. Bueno, seguimos con las propiedades ópticas. Los metales son opacos ya que no permiten el paso de la luz y el brillo que poseen se debe a la absorción y emisión de energía. Propiedades químicas. Bueno, aquí hemos separado algunas potenciales de reducción. Vemos que los metales alcalinos tienen un potencial muy negativo, de reducción negativo, y los metales como la plata y el oro tienen potencial de reducción positivo. ¿Qué significa? Que metales alcalinos y alcalinos térreos son más reactivos debido a su potencial de reducción negativo. Vamos a hablar de las propiedades específicas de los metales de transición. Dos de ellas, y muy importante, la variabilidad de valencia, y esta se debe a que las órbitas entre los niveles de energía de los metales de transición están muy próximas, de manera tal de que los electrones pueden saltar fácilmente de una órbita a otra, modificando el estado de oxidación. También presentan la posibilidad de formar compuestos intersticiales debido al tamaño de estos átomos, en relación al hidrógeno, por ejemplo. Esto trae como consecuencia una actividad catalítica, es decir, que pueden ser utilizados como catalizadores. Entonces vamos a tener una catálisis heterogénea que se presenta cuando el reactivo y el catalizador se encuentran en diferentes estados físicos y es posible por la formación de compuestos no estequiométricos. Por ejemplo, en esta reacción de dióxido de azufre, que es gas, oxígeno gas son los reactivos, el platino actúa como catalizador sólido, diferentes estados físicos, para ayudar a que se produzca el trióxido de azufre. ¿Por qué es posible esto? Porque se forman compuestos no estequiométricos. El tamaño del platino en relación al oxígeno, entonces eso ayuda a que en algún momento la molécula, que esta es diatómica, quede secuestrada en la superficie del platino, favoreciendo que se produzcan los choques y con ello se produzca la formación del trióxido de azufre. También va a dar lugar a una actividad catalítica que tiene que ver con la catálisis homogénea, que se produce cuando el reactivo y el catalizador se encuentran en el mismo estado físico. Ello se debe a la variabilidad de valencia. Por ejemplo, en este caso, el clorato con el dióxido de manganeso están en el mismo estado físico, por lo tanto es un ejemplo de catálisis homogénea. Escasez de iones simples. ¿A qué se refiere eso? Los metales de transición tienen una elevada densidad de carga, ya que pierden muchos electrones y el tamaño es el mismo, se reduce. Entonces, debido a esto son inestables. Por esta razón, cuando se encuentran en solución acuosa o en algún otro medio, lo primero que hacen es adherirse o unirse formando lo que se llaman los compuestos de coordinación. Y una característica importante, el color de los compuestos. Así nosotros tenemos el espectro electromagnético. De ese espectro electromagnético solamente tenemos desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros el espectro de la luz visible. Entonces quiere decir que todo lo que cae fuera, ya sea por abajo de 400 o por arriba de 700, no lo podemos ver. Para el sodio, por ejemplo, los metales como el sodio o los metales representativos no forman compuestos coloreados, a diferencia de los metales de transición. ¿Por qué es esto? Veamos el sodio, el estado fundamental. Tenemos la configuración electrónica del sodio y ahí tenemos la energía del mismo, donde vamos a representar los electrones
totalmente estos electrones. ¿Qué pasa cuando se forma el catión sodio? Para el catión sodio se pierde el electrón 3s y luego, cuando se produce una excitación, el estado excitado, uno de los electrones del 2p va a saltar al 3s. La diferencia entre la energía entre el orbital 3s y el 2p es muy grande, tan grande que cae fuera del espectro de la luz visible, razón por la cual los compuestos de sodio no son coloreados. La mayoría de los cationes de los elementos de la serie D y F son coloreados y las razones se pueden deber a las transiciones electrónicas se producen entre estados de energía muy próximos, son transiciones DD. Los iones metálicos que tienen los subniveles D semillenos, como el caso del aluminio 3+, y el titanio 4+, o completamente llenos como el zinc, que tiene 3D10, son incoloros. También el color se puede originar a transferencia de electrones de un catión metálico a los iones o moléculas coordinadas a él. Este es el metal, transfiere parte de su carga al ion oxígeno y el ion oxígeno le transfiere parte de carga al manganeso. Conclusión, las soluciones de permanganato son violeta y las de dicromato son naranja. ¿Por qué? Porque esas transiciones caen dentro del espectro de la luz visible. Propiedades magnéticas, una importante propiedad. ¿Qué es eso? La sustancia frente a un campo magnético puede ser atraída o puede ser repelida. Una sustancia, ¿cómo se determina experimentalmente esto? A través de lo que se llama la balanza de Gouy, que lo que se hace es colocar la muestra en un tubo de muestra y del otro lado están las pesas. Si la sustancia es diamagnética, no es atraída. Si es rechazada, que es lo que vemos acá, entonces parece pesar menos. Y si la sustancia es atraída, pareciera pesar más. Esto en forma experimental, no es una definición. Desde el punto de vista físico lo podemos explicar teniendo en cuenta que si la sustancia tiene electrones desapareados, este se comporta como un micromagneto. Un micromagneto que al girar, porque el electrón tiene movimiento de rotación sobre sí mismo y alrededor del núcleo, va a generar un campo magnético. Ese campo magnético, si está desapareado, va a ser atraído por otro campo magnético. Por ello se dice que las sustancias que tienen electrones desapareados son paramagnéticas. Las que no tienen electrones desapareados son diamagnéticas. ¿Por qué es eso? Si tienen electrones apareados, los momentos magnéticos de ambos electrones se anulan. En conclusión, si lo coloco entre los polos de un imán, no son atraídos por el mismo. El momento magnético total va a depender del número de electrones desapareados y lo podemos calcular con esta simple ecuación, donde mu es el momento magnético, n es el número de electrones desapareados y n también, y esto es la raíz cuadrada. Desde el punto de vista físico, una sustancia diamagnética es una sustancia. ¿Por qué sé que se hacen esas esferitas vacías? Porque son sustancias que no poseen campo magnético. Tal es el caso del azufre, el fósforo y el carbono y los plásticos. Luego, una sustancia paramagnética tiene electrones desapareados. Estos electrones desapareados están desorientados y al ser colocados entre los polos de un imán se van a orientar en la dirección del mismo. Entonces son atraídos. Ejemplo de ellos serían el grupo 1A, iones de elementos de transición, el oxígeno, el óxido nítrico, el dióxido de cloro, el dióxido de nitrógeno. Y existe un extremo mucho mayor que son las sustancias ferromagnéticas. Estas ya los tienen alineados a los espines de sus electrones, de manera tal de que lo que hace el campo magnético es reforzar ese alineamiento, por lo tanto se llaman sustancias ferromagnéticas. Ejemplo: hierro, cobalto, níquel y el óxido salino de. Entonces hablamos del momento magnético en los elementos de transición. Aquí vemos los distintos cationes para la primera serie de metales de transición de los iones.
y vamos a ver acá que es el número de electrones desapareados. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de esta operación de mu, vamos a tener entonces que podemos graficar el momento magnético en función de los iones. Y en ese caso vamos a encontrar que el manganeso es el máximo momento magnético. ¿Por qué? Porque tiene 5 electrones desapareados y disminuye a medida que va de izquierda a derecha. Esta es la bibliografía y desde ya muchas gracias.